Bien, entonces vamos a ir a la unidad 2, donde vamos a hablar un poco de la distribución de energía eléctrica, que se hace básicamente a través de tres sistemas, ¿no? De alta, de media y de baja tensión. Pero antes vamos a comenzar con lo que se llama generación eléctrica. Todo comienza con un generador eléctrico que para nosotros va a ser de corriente alterna, porque también existen generadores de corriente continua. El generador, como vemos en el dibujo, es una estructura bastante simple, diríamos, que consta básicamente de una estructura externa, a la cual llamamos campo, que es un conjunto de bobinas o de imanes que nos van a generar un campo magnético dentro de esta estructura cilíndrica. Ese campo magnético va a actuar sobre un eje que también tiene bobinas, al cual llamamos inducido, ¿no? Entonces, este eje de acá, ese es el inducido. Estas bobinas, ¿no?, van a ser inducidas con una corriente gracias al campo magnético externo que tenemos acá. Entonces, para que esto funcione, para que exista corriente alterna en este generador, este inducido, este eje que tenemos acá con las bobinas, deben girar, ¿ya? Y si giran a gran velocidad, entonces generamos una mayor cantidad de corriente eléctrica. Entonces, para que esto gire, el generador tiene básicamente aquí los cojinetes a ambos extremos. Estos cojinetes van a hacer que este eje tenga una facilidad, ¿no?, de girar de la manera adecuada. Además, para que este eje gire, se pone en uno de sus extremos una turbina que es como una hélice, y esa hélice debe ser la que gire este inducido. Estas bobinas del inducido van a ir a derivar en lo que se llama colectores, que son unas placas de material conductor, cobre, y estos generalmente cobre, y estos colectores van a actuar sobre las escobillas, que son de carbón. Las escobillas de carbón ya van a ir a los bornes, y los bornes nos van a permitir conectar conductores eléctricos, cables que nos permitan utilizar la corriente o la energía eléctrica que se ha podido generar en esta máquina. Entonces, lo importante aquí es darnos cuenta de que para que esto funcione, para que este generador eléctrico funcione, la base, la clave de todo está en el movimiento del inducido, en el movimiento de este eje. Entonces necesitamos algo que permita que esto gire, ¿no?, que esto se mueva. Si no se mueve, no hay energía. El movimiento es la clave de esto. Entonces, en la generación eléctrica podemos tener la generación, por ejemplo, gracias al viento, a la cual llamamos generación eólica. ¿Esto cómo funciona? Bueno, aquí pueden ver las imágenes que he podido descargar de ENDE, Empresa Nacional de Electricidad, ¿no? Estas plantas están aquí en Bolivia. Entonces, esta, por ejemplo, es la planta de Colpana, la planta de generación eólica. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 torres de generación eólica. Estas torres son bastante altas, son de 76 metros aproximadamente, y aquí está la turbina, ¿no?, donde están las hélices. Las hélices son enormes. ¿Por qué? Porque el viento tiene que girar estas hélices. Al girar estas hélices, el generador va a comenzar a funcionar y va a comenzar a generar energía eléctrica. Esto se llama energía limpia porque es una energía poco contaminante. La contaminación de este tipo de sistemas es bastante baja, ¿no? Otro tipo de generación limpia también podría ser la generación solar. En este caso ya no tenemos que hacer girar nada, porque aquí lo que hacemos es convertir la energía del sol en energía eléctrica, ¿no? Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de la planta de energía solar de Uyuni. Existen otras también en Bolivia, como la planta de Cobija, por ejemplo, ¿no?, que está ubicada en el departamento de Pando. Entonces, estos dos tipos de generación limpia se utilizan bastante, dependen de los factores ambientales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte eólica necesitamos que haya viento. Si no hay viento, esto no funciona. En cambio, en esta planta de energía solar necesitamos que haya sol, ¿no? Mientras
el sol esté radiante, la planta funciona bien, pero cuando ya hay época de lluvias, hay temporadas donde el sol, digamos, va a ser opacado por algún factor atmosférico, estas plantas también van a tener un rendimiento menor, ¿no? Bueno, otra forma de generar energía es a través de las hidroeléctricas. En esta imagen vemos la hidroeléctrica de Misicuni, que está ubicada aquí en Cochabamba, donde vemos, por ejemplo, que aquí tenemos una tubería, esta tubería que viene de una altura, digamos, de los cerros, a través de colectores de agua, ¿no? Esta tubería hace que el agua, por efecto de la gravedad, adquiera una gran velocidad en la caída. Entonces, cuando el agua llega a la parte inferior, donde está la turbina generadora, esta turbina va a girar a gran velocidad gracias a la potencia o a la fuerza que tiene el agua, a la potencia que adquiere en la caída, ¿no? A la fuerza que adquiere en la caída, ¿sí? Entonces esa turbina gira y genera una gran cantidad de energía eléctrica, ¿sí? Entonces esta es otra forma de generación limpia. También se llama limpia, ¿por qué? Porque aquí el agua es el elemento que hace girar la turbina, ¿no? Luego, obviamente, esta agua irá a una represa y esta represa ya se utiliza para otros fines, como es el riego, el agua potable, etcétera. Bien, esas tres formas de generación limpia son las que tenemos en Bolivia y generalmente en el mundo se utilizan esas formas, pero también existen formas de generación contaminante donde usamos combustibles para generar el movimiento de las turbinas. El combustible puede ser un combustible fósil, por ejemplo, la gasolina, el diésel o el gas, ¿no? También se puede utilizar otro tipo de combustibles, ¿no? Como el carbón o otros elementos que puedan ser o que puedan generar calor. Hoy en día, básicamente, las plantas de generación eléctrica, termoeléctrica, mejor dicho, utilizan un combustible fósil, ¿no? Sea el diésel, sea la gasolina, cuando son de tamaños un poco más compactos o más pequeños o de bajas potencias, y el gas natural u otro cuando hablamos de potencias mayores. Aquí tenemos en estas dos imágenes, aquí podemos ver las plantas termoeléctricas. Una está ubicada en Warnes, que es esta aquí de la izquierda, ¿no? Esta está ubicada en Warnes, y la de la derecha aquí es la planta que está ubicada en el Chaco, en Tarija, ¿no? Entonces, estas dos plantas generan cantidades de energía bastante importantes que se están utilizando actualmente en el país, ¿no? Y el combustible que manejan estas plantas es el gas, porque Bolivia tiene, digamos, unas reservas bastante importantes de este combustible. Entonces utilizamos el gas para generar energía eléctrica, ¿no? Pero no es la única forma de generar energía eléctrica a través del calor. La otra forma de generar energía eléctrica con el calor son las usinas termonucleares, se llaman, o nucleares, ¿no? ¿Cómo sucede el efecto de la generación eléctrica nuclear? Básicamente tenemos un reactor. Este reactor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a romper un átomo. Estos átomos son los átomos de uranio en general, uranio 238 o 235, y el átomo genera una reacción en cadena, genera calor. Ese calor va a ir a la turbina, ese calor va a calentar un líquido que generalmente es el agua. El líquido calienta, genera vapor, el vapor adquiere una gran presión, esa presión va a ir a la turbina va a girar, ¿no? Y al girar va a generar la energía eléctrica, ¿no? Y esa energía eléctrica luego se va a sumar a una red, ¿sí? Este proceso del agua, el proceso del agua, el ciclo del agua en este tipo de reactores es bastante interesante porque el agua calienta y se enfría, porque aparte de generar el calor y el vapor necesario para que funcione la turbina, al mismo tiempo es también el refrigerante de todo el proceso, porque al generarse grandes cantidades de calor,
necesitamos enfriar estas plantas nucleares, ¿no? Entonces, este es un sistema bastante utilizado en el mundo porque permite generar grandes cantidades de energía eléctrica, pero también es un proceso bastante contaminante porque, bueno, a partir de estos procesos nucleares se obtienen desechos radioactivos que son bastante peligrosos para las personas o para los seres vivos en general. ¿No? También es un tipo de generación de energía, digamos, sucia. Bien, una vez que he generado la energía eléctrica, una vez que tengo ya mi generador funcionando y produciendo energía eléctrica, esa energía eléctrica debe llegar hasta donde la voy a utilizar. ¿Y dónde lo utilizo? En las ciudades. ¿Cómo transporto energía eléctrica? A través de torres de alta tensión. ¿Por qué? Porque yo necesito llevar grandes cantidades de energía. Y la energía no es nada más que la corriente por el voltaje. Si yo tuviese que llevar corrientes muy altas, necesitaría conductores muy grandes, muy gruesos, que no existen. Entonces no puedo llevar grandes cantidades de corriente, por lo que necesito llevar son corrientes pequeñas, pero grandes cantidades de voltaje. ¿Por qué? Porque si la corriente baja, el voltaje debe subir, ¿no? Esa es una ecuación que nos permite saber, cuando hablamos de potencia eléctrica, ¿no? Que la potencia es el voltaje por la corriente. Entonces, si el voltaje sube, la corriente baja. Si la corriente sube, el voltaje baja, ¿no? Para mantener una misma potencia. Entonces, yo necesito mandar grandes cantidades de energía, de potencia eléctrica. ¿Cómo hago eso? Voy a aumentar el voltaje para que la corriente baje y así puedo utilizar los conductores eléctricos que tenemos en el mercado. Entonces, las altas tensiones están arriba de los 69.000 voltios en general, ¿no? Las redes de distribución eléctrica de alta tensión, ¿sí? Utilizan estructuras como las que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Son estructuras metálicas, son estructuras bastante grandes y las vamos a ver estas a través de generalmente áreas rurales, el campo. ¿Por qué? Porque van a llevar la energía eléctrica desde donde se genera hasta las ciudades, digamos, hasta las ciudades donde se va a utilizar esta energía eléctrica. Entonces, estas torres de alta tensión manejan energía eléctrica a valores arriba de 69.000 voltios, ¿no? Luego la alta tensión se convierte en media tensión. Bueno, aquí dice alta tensión, es media tensión ahora. La media tensión ya sucede cuando la energía llega a las ciudades. Esa alta tensión es transformada a través de transformadores bastante grandes en subestaciones a algo que se llama media tensión. Entonces la media tensión lo que va a hacer es bajar voltajes de valores entre arriba de 1000, pero menores a 35.000 o menores a 69.000 si quiere. Aunque el valor más alto que se utiliza, por ejemplo, en Bolivia es de 35.000 voltios. En media tensión, entonces vamos a transportar energía a través de las ciudades, ¿no? A través de calles y avenidas para llegar hasta los distintos barrios, zonas de las mismas ciudades, ¿no? Aquí podemos ver en imágenes de ELFEC, por ejemplo, postes de concreto, también existen postes de madera, los más antiguos, donde están llevando líneas de media tensión, que son estas estructuras básicamente, ¿no? Esta es una estructura en bandera, es una estructura BC, que tengo otra estructura igual BC, donde yo llevo líneas de media tensión, ¿no? Voltajes, que van arriba de los 1000 voltios hasta los 69.000 generalmente, ¿no? Esa es la definición. Aunque yo podría decirles que hasta los 35.000 voltios es lo que se maneja generalmente en media tensión, ¿no? Esto entonces llega hasta nuestros barrios, hasta nuestras zonas, la media tensión. Y a quien hace esa distribución va a ser la empresa local, en este caso ELFEC para Cochabamba. Ya una vez que está en nuestra zona la media tensión, esa tensión va a ser reducida nuevamente a través de transformadores también a bajas tensiones. Las bajas tensiones ya tienen este tipo de estructuras en postes. Aquí vemos un trabajador, por ejemplo, de ELFEC trabajando en un poste con una estructura de baja tensión, ¿no? Aquí puedo ver 4 hilos claramente, 1, 2, 3, 4 hilos
que son los hilos que nos permiten llevar las tres fases y el neutro de mi distribución eléctrica. Y arriba veo un hilo más adicional, que generalmente usamos estos hilos adicionales para la iluminación pública, ¿no? Entonces, este tipo de estructura ya nos va a permitir distribuir energía eléctrica al usuario final, que en este caso serían las casas, las oficinas, ¿no? Inclusive algunos edificios comerciales, que son pequeños, los edificios comerciales, que ya son edificios de viviendas, industrias, hospitales, colegios o institutos, fábricas, surtidores de gasolina, gas, etcétera. Al tener potencias de consumo bastante elevadas, necesitan tener su propio transformador que les permita transformar de media tensión a baja tensión solo para ellos, ¿no? Ya para el usuario final común y corriente, ¿no? Como vemos en esta imagen de acá, llega a nuestra casa la energía eléctrica a través de una red de baja tensión, donde yo hago una acometida hasta un medidor, y del medidor ya puedo ingresar energía eléctrica hasta mi casa, ¿no? Aquí puedo ver, por ejemplo, en esta última imagen de aquí del video, una subestación donde estamos convirtiendo energía eléctrica, ¿no? De alta a media tensión, para que después se pueda distribuir esta energía eléctrica dentro de una ciudad. Bien, aquí termina entonces este video.